Hoy nos acompañará el doctor Víctor Ramírez. Él es asesor laboral y nos va a presentar el tema el estado de la reforma laboral y sus implicaciones. Entonces, le entrego el micrófono, profesor. Buenas tardes, muy agradecida por estar acá. Buenas Vale, tardes. muchas gracias, compañera. Muchas gracias a todos con, con las buenas tardes Hola, para profe, todos y buenas tardes. todas. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿No hay Sí, ningún sí, problema? señor, estamos Ok, escuchando muy bien, listo, perfecto. claramente. Bueno, entonces, bueno, digamos que gracias por invitarme a estos miércoles sindicales que, digamos, a partir del desarrollo que está haciendo la organización sindical de fortalecer a todos sus miembros y a afiliados y afiliadas. Hoy vamos a tocar un tema que, pues digamos que en el marco de la provocación tiene que ver un poco con el tema de la reforma laboral, pero digamos que en ese marco y entendiendo incluso también hoy que existen bueno, han pasado más bien algunos hechos políticos con respecto a esta reforma, pensando un poco como de cómo abordar esta discusión, digamos, se me ocurrió, digamos que también de pronto plantear esta pequeña conversación digamos, con la lógica de la reforma, pero un poco pensada en el marco de la agenda laboral en Colombia, ¿sí? Entonces hoy me va a permitir de pronto presentar unas ideas en términos de la reforma laboral, pero particularmente cuál es esa agenda de laboral en Colombia en el marco de los retos y desafíos para los trabajadores y sindicatos del país. Entonces, antes de comenzar, quisiera saber si están viendo un poco la presentación. Sí, estamos viendo la ¿Sí se ve? pantalla Agenda Laboral en Listo. Colombia, retos y Perfecto. desafíos. Gracias. Entonces, digamos que vamos a hablar de ello. Les cuento un poco quién soy yo también. Eh, pues mi nombre es Víctor. Trabajo actualmente en 3F Internacional, que es una confederación sindical de Dinamarca con acción acá en América Latina. Eh, pero digamos, en muchos años con el sindicalismo colombiano, particularmente. Trabajé varios años en la Escuela Nacional Sindical, más o menos 5 años. También estuve en otra corporación que llamaba Ignacio Torre Giraldo, en la ciudad de Pereira, también una escuela sindical. Eh, También por un periodo estuve en la Corporación Viva la Ciudadanía, particularmente hasta que se hundió la reforma laboral, haciendo la incidencia para el sindicalismo colombiano en el Congreso de la República sobre este tema, la reforma laboral, en ese caso como asesor de la CUT, la CTC y la CGT, que digamos que en digamos, en esa incidencia, a partir de un proceso que se llama plataforma laboral y sindical, eh, hicimos pues toda una estrategia desde la perspectiva del sindicalismo para, para desenvolver y desarrollar este proceso de reforma laboral. Estuve, creo que hasta que se hundió el proyecto de ley, que fue en abril, se cayó digamos, se terminó de hundir el proyecto de reforma laboral. Y también, digamos que con experiencia en el sindicalismo internacional, también estuve hasta hace un mes como coordinador regional de una estrategia de sindicalización para la International Transporting Workers, que en sus siglas en español es la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, con una estrategia de sindicalización en América Latina, en la construcción de una red con una multinacional llamada DHL y pues ahorita con 3F Internacional.
que, digamos, nuestra redacción pues, está en Colombia, en Honduras, Bolivia, y digamos que también apoyando el sindicalismo internacional en temas pues, de su desarrollo y digamos de la agenda ODS, que digamos que es como particularmente lo que hago, y ya digamos que ya también en lo particular o personal, con, con también pues con asesoría sindical. Me gusta mucho, digamos, sobre todo hablar de este tema, porque creo que como se da en Colombia y como también se está dando en el mundo, esto es un fenómeno que no es solo colombiano, ¿sí? Y no es un fenómeno colombiano porque en distintos países, en distintos lugares de este territorio llamado planeta Tierra, eh, existen, digamos, mm, una suerte de paretos o una suerte de situaciones parecidas en cuestión de lo que pasa en el mundo del trabajo, de las necesidades en el mundo del trabajo, digamos, con países más desarrollados o más desiguales que otros, pero digamos que de todas maneras el denominador común es, digamos que también un poco lo que pasa en términos de el modelo de contratación, el modelo de negocio, cómo se desenvuelven las economías, hacia dónde van también las economías, ahorita incluso con todo lo que está pasando con con lo que en su momento fue la guerra de Ucrania y eso que significó también para digamos, el desarrollo político y económico del mundo y eso afectando el sindicalismo y particularmente también la llegada de Trump, que eso pues también ha pateado un poco el ajedrez del capital y eso también ha generado otra suerte de configuraciones, que en esas configuraciones pues el sindicalismo tiene un papel, los países tienen un papel y en ese papel y en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda laboral y sindical del mundo y particularmente en Colombia, pues tiene o va a tener unas implicaciones en el marco de qué hacer en estos desafíos que tenemos en la actualidad. Entonces, creo que antes de hablar de, de la agenda y de qué hacer y de cómo fue este tema de la reforma laboral, creo que es importante también eh, comprender que esta agenda o esta reforma ha venido teniendo una suerte de momentos, ¿sí? Un primer momento, sí, un momento cero, le diría yo, que es un poco lo que se peleaba y lo que digamos, se discutía en el marco de los trabajadores del sindicalismo colombiano antes, digamos, de la llegada del gobierno Petro, que eso tuvo digamos, una admirada, una estrategia, en términos que era, digamos, un poco el sindicalismo a la defensiva, en cuestión de, digamos, de defender, de atajar y de sostener un poco los derechos adquiridos, que creo que fue un momento de la historia, también en términos de la situación que hubo con el COVID, por ejemplo, que también desmejoró un poco la tasa de sindicalización en el país en su momento. Luego, digamos que la entrada del gobierno y digamos, la iniciativa o la toma de la iniciativa de los trabajadores, particularmente representados en sus centrales, y eso, digamos, esa iniciativa que se toma por parte del sindicalismo colombiano y, digamos, del por qué se llega a una reforma laboral, parte, digamos, de entender el hito que fue el tema de las conferencias las conferencias del trabajo, el cual, pues, digamos, se han desarrollado dos. Una conferencia nacional del trabajo en el año del 2022, en octubre del 2022 para ser más precisos, y la segunda conferencia nacional del trabajo que fue en febrero del 2023, que digamos que también ayudó a configurar un poco digamos, ese producto final, si se puede decir así, que fue la reforma laboral que se discutió en el Congreso, la última,
que fue el proyecto de ley 166 del 2023, que pues digamos terminó con su hundimiento en abril de este año. Pero digamos porque es importante eh, estas conferencias, porque en el marco, digamos, de comprender de dónde viene o de dónde llegó el origen, parte, digamos, de una discusión era que el sindicalismo, al menos desde la aprobación de la Constitución política colombiana, digamos que el sindicalismo es la primera vez que podía, digamos, tomar un poco la ofensiva en cuestión de su agenda histórica. Y esa, digamos, esa primera conferencia permitió, digamos, en algún lado, condensar, concretar y, digamos, sintetizar toda la, digamos, las demandas o la agenda laboral de particularmente el sindicalismo colombiano en varios proyectos de decreto, en varios proyectos de ley, que en su momento, digamos que se le presentó al Ministerio de Trabajo de la época y que por, digamos, discusiones de táctica o estrategia, diría yo, en cuestión de qué hacer, digamos, el primer debate o el primer momento se centró en si había que hacer proyectos de ley y decretos o había que hacer un estatuto del trabajo. Digamos que ese fue un primer meollo que se ha dado en este periodo. Porque digamos que el Estatuto del Trabajo, que también está en la Constitución Política o mandatado por la Constitución Política, en la actualidad no ha sido posible. Digamos que la discusión aquí era si esto era un proyecto de ley orgánico, ordinario, y digamos que un estatuto, al ser una, digamos, una ley que, digamos, que debería, digamos, tocar todas las dimensiones del trabajo, pues seguramente tenía un problema en términos tácticos, en cuestión de que la necesidad de que era un proyecto de ley orgánico, y pues al ser un proyecto de ley orgánico, no, pues como todos sabemos, en el Congreso no había el ambiente para votar, digamos, de forma absoluta una, un proyecto de ley de ese tipo. Entonces ahí se pierde tiempo, pero digamos que la Conferencia Nacional del Trabajo pone en la discusión la agenda laboral digamos, se desenvuelve esa primera discusión. Luego, digamos que de ese análisis que les acabo de decir, entendiendo que no era posible un estatuto del trabajo, el sindicalismo colombiano, otra vez, digamos, a partir de la segunda Conferencia Nacional del Trabajo, toma sus proyectos de ley, toma sus proyectos de decreto, digamos que depura un poco toda toda esta situación o todas esas propuestas que se dieron en su momento y, digamos, realiza una propuesta de proyecto de ley que, digamos, otra vez le presenta al gobierno nacional, que el gobierno ya, digamos, en términos prácticos, también depura, toma, yo puedo decirlo con seguridad, el 70% más o menos de esa propuesta del sindicalismo colombiano y, digamos, se la juega con un proyecto de ley, con un primer proyecto de ley. Ese, digamos, ese primer proyecto de ley que se da en el año 2023, sí, 2023, eh, tiene, digamos, de una u otra manera una discusión, un ambiente no solo de trámite, sino digamos que también político, en términos de que era un proyecto de ley que buscaba, digamos, profundizar de manera fundamental, ¿cierto? O tenía tres ejes fundamentales de profundización. Uno, que Colombia cumpliera con sus compromisos internacionales en materia de normatividad y derechos laborales, digamos que ajustara su legislación a la normativa internacional. Dos, digamos, avanzar en materia de en derechos individuales del trabajo. Y tres, profundizar también todo lo correspondiente a mejorar
el derecho de libre asociación, negociación y huelga en el país. Eso digamos que era como el centro de ese primer proyecto de ley, además de, digamos, como unos elementos transversales de tomar algunos, digamos, trabajos particulares, como por ejemplo el de plataforma, trabajo doméstico, entre otros, que les puedan, digamos, garantizar o generar una situación particular en términos de, digamos, mejorar derechos a este tipo de trabajadores. Eso se cae, se hunde el proyecto de ley en Cámara, se hunde en junio del 2023. Y en el 2024, eh, más o menos en los meses de septiembre, no, noviembre particularmente, se vuelve, digamos, a presentar por parte del Gobierno Nacional el proyecto de ley 166, un proyecto de ley mucho más light, un proyecto de ley no tan profundo en el marco de las pretensiones que se tenía por parte de los trabajadores y trabajadoras del país, pero digamos que tenía una gran, digamos, unos grandes aspectos de avanzada en la lógica de los tres elementos que les acabo de decir. Profundización o garantía de armonizar los, los tratados internacionales del trabajo a la legislación colombiana, profundizar aspectos del derecho individual laboral, particularmente todo lo que tiene que ver con, digamos, en su momento, horas extras, nocturnas y todo eso que se reformó por el año 2003. Y también digamos que tenía un capítulo no tan profundo en materia de sindicalización y, y garantía de derecho a la huelga, a la negociación colectiva y el derecho a asociación. Esto, digamos que esta discusión o digamos, estos primeros acuerdos eh, se ven, digamos, se empieza a desarrollar la discusión, se da el debate, un debate, digamos, más o menos dilatado también, solo hasta, hasta casi finales de la legislatura 2023-2024 se logra, digamos, pasar o dar el primer paso en materia de esa discusión en Comisión Séptima de Cámara del Congreso de la República. En esta, digamos, ya vamos a ver un poco más puntual cuáles eran los temas. Digamos que de todas maneras es importante el contexto, en un contexto, digamos, donde pasa y se empieza a agudizar también un poco más las contradicciones entre el gobierno y el Congreso de la República, particularmente con algunas bancadas, y digamos, pasa la primera legislatura, que eso, digamos, digamos, era importante. Luego de esto pasa otra, digamos, se empiezan a dar las discusiones, se da la discusión en plenaria de Cámara, se, digamos, socavan algunos artículos que eran también claves o importantes, pero aún así, digamos, era una reforma laboral que tenía aspectos de progresividad. Y digamos que se termina de agudizar digamos, la discusión en séptima, más con algunos movimientos que se dieron por mediados por estar en mediado de la legislatura, ya en Senado, Comisión de Séptima de Senado, digamos que no hunde, digamos, hunde, primero dilata y luego, digamos, después hunde el proyecto de ley en abril de este año. Y pues digamos que ya eh, en el marco, digamos, de la discusión parlamentaria de la necesidad digamos, de una reforma laboral en el país, digamos que es hundida por el Congreso de la República, particularmente por el Senado. Pues, digamos, alcanzó a surtir aprobación en Comisión Séptima, alcanzó aprobación en plenaria de Cámara de Representantes, pasó dos debates
no alcanzó a pasar el tercer debate. Y digamos que en eso eh, estamos en lo que estamos hoy. Y a eso, digamos, me refería con el marco de la pregunta, ¿cierto? Después del rendimiento de la reforma laboral, ¿qué sigue? Y en ese, digamos, en ese que sigue, eh, hoy la discusión en el tema laboral colombiano, digamos, se podría comprender desde varias, dos, tres dimensiones, le pongo yo. La primera dimensión es, digamos, hay una leve estrategia, una pequeña estrategia que ha venido, que la ha abanderado, en este caso, un sector del Partido Liberal, frente a hacer una mini reforma laboral con algunos, digamos, elementos clave, particularmente con el recargo nocturno, y sí, con el recargo nocturno particularmente, en el que, digamos, plantea que se debe desenvolver el recargo desde las 8 de la noche y excluyendo algunos sectores económicos, o sea, una reforma laboral que no va a servir. O sea, por ejemplo, el recargo nocturno para restaurantes y bares. Por poner un ejemplo, entonces hay recargo nocturno, pero para restaurantes y bares no hay recargo nocturno, ¿cierto? Entonces, como excluyendo algunos sectores de la economía. Y en el marco del contrato del SENA, eh, en ese proyecto de ley, digamos que también plantea mejorar algunos estándares sin, digamos, cambiar sustancialmente la propuesta que se estaba desarrollando en la reforma laboral, que era tenía un aspecto más en el marco de la formalización. Digamos que eso ahí era importante. Pero esa, digamos, ese proceso de reforma laboral eh, está caminando el Congreso, incluso lo que están planteando es que con ese proyecto de ley, que son como solo los aspectos fundamentales que para algunos sectores políticos son claves, se pueden desenvolver, pero eso va de la mano un poco con la segunda, digamos, el que sigue, ¿cierto? Un poco el que sigue y tiene que ver con también digamos que cuando uno revisa el tema de lo que significa hoy, por ejemplo, la consulta popular, la consulta popular, el 90% de las preguntas tiene que ver con aspectos de la reforma laboral, ¿sí? Ahí digamos que hay un terreno en términos no solo constitucionales, sino de desafíos en cuestión ¿cierto? ¿Para dónde va la discusión laboral? Más teniendo en cuenta que si nosotros revisamos o miramos qué se debe hacer y cómo se debe desenvolver el debate político del proyecto de ley, eh, pues digamos, esta consulta popular está tomando parte de la agenda, está tomando parte de algunos puntos que eran claves para la reforma laboral y que en el caso de aprobarse, pues, digamos, obliga al Congreso de la República a legislar sobre esos puntos, que digamos que eso también es un escenario hoy en disputa e interesante. Y todo esto, digamos que en términos de qué, que yo creo que también vale mucho la pena, digamos, sentarse uno a reflexionar. Y es que en el país, en el país y particularmente en Colombia, lo que, digamos, está pasando frente a este debate en particular, si la consulta popular, que si eso es populismo, o bueno, como le quieran, digamos, llamar a la estrategia, digamos, que ha planteado también el Ejecutivo en cuestión, digamos, de cómo concretar aspectos, digamos, de su proyecto y que, digamos, el sindicalismo
una gran mayoría acompañado en términos de que la agenda laboral, digamos, ha estado puesta allí, tiene que ver con que el mundo del trabajo, ¿cierto? Los trabajadores, los problemas del trabajo, los derechos del trabajo, se han vuelto el centro, digamos, de la discusión pública y política del país. Y que yo creo que es ahí, digamos, donde en el marco de este contexto y este tema de agenda, es relevante para, digamos, nosotros entender cómo, digamos, se desenvuelve la discusión política, la discusión gremial y sindical, y la discusión incluso económica y los impactos que puedan tener positivos o negativos para algunos en términos de lo que significan algunos aspectos de como la formalización, en el marco de costos, en la mejora de los ingresos de los trabajadores, etcétera. Entonces, y un tercer elemento que yo creo que también es relevante y de pronto para ustedes también de mayor interés, tiene que ver, ¿cierto?, cómo va a quedar la negociación estatal. Digamos que también tengo entendido pues que se tienen algunas aspiraciones, una, digamos, un articulado no muy extenso como antes, que podemos tener pliegos de 1000 puntos, etcétera. Digamos que el sindicalismo, con los defectos que también puede tener el decreto 243, digamos, se ha venido ajustando, vamos a esa nueva realidad del decreto 243 que creo yo, también a mi gusto y a mi perspectiva, que valdría la pena revisar y mirar eh, luego, digamos, del escenario o el paso de esta negociación, verdaderamente, ¿cierto? Lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el decreto 243 para, digamos, seguir ajustándolo. Digamos que se logre también en el marco de la negociación colectiva, digamos, un importante modelo de negociación, un modelo de negociación ramal, donde, digamos, la sombrilla, digamos, pueda impactar también verdaderamente a las instituciones y a las entidades gubernamentales y a los departamentos y municipios que también han empezado, digamos, a estructurarse a partir del decreto 243, que digamos que también ha sido importante. Yo creo que, por ejemplo, vale la pena en el marco de los balances, ¿cierto? Organizaciones como por ejemplo la de los maestros, que usualmente se organizaron de forma, digamos, departamental por el por el tipo de negociación que tenían, ¿cierto? Que antes era más una negociación de hecho que de derecho. En esa institucionalización de la negociación, en la cual, digamos, cumpliendo el convenio 154 de la OIT, el sindicalismo estatal, digamos, se ajustó y a partir de allí, digamos, cómo fue o cómo ha venido creciendo, no solo la capacidad de hacer acuerdos, sino también de organizar estructuras a partir de esa negociación ramal, que yo creo que es algo muy interesante y positivo que está pasando. Yo sé que el magisterio lo ha hecho, pero digamos que en el sentido de también lo que puede pasar en las organizaciones, no sé, de gran envergadura, como por ejemplo a ustedes en la DIAN, ¿cierto? Si la estructura les sirve o no les sirve, son discusiones, son discusiones que vale la pena, digamos que también en su momento tener, reflexionar y pues digamos que también podrían ser materia de otra discusión en otro momento. Pero entonces, hoy además, digamos, de esos tres elementos fundamentales, ¿cierto? Por la vía, digamos, parlamentaria, eh, el mini proyecto de ley del Partido Liberal, que digamos que para algunos les gusta, en lo personal me parece que no sirve, el tema de la consulta popular, yo creo que es el centro y de la órbita política, pero digamos, quiero que lo entiendan por el tema
lo que significa para los, digamos, para la discusión pública, que los temas del trabajo estén en la órbita, que yo creo que es como lo más importante a mi gusto. Y tres, pues, digamos que también los impactos que puede tener la negociación estatal. También en la actualidad ha emergido como movimientos huelguísticos interesantes, o al menos amague de huelga. Creo que el sindicalismo hace rato no toca esos temas. Por ejemplo, la situación en Pan del Río, la situación también en La Guajira, en el puerto, en la zona portuaria de La Guajira. Digamos que también han hecho han desarrollado algunas experiencias en materia como huelguística se está poniendo interesante en materia de estrategia jurídica. Y eso, toda esa mezcolanza que les estoy contando un poco, digamos que se centra un poco la discusión de qué hacer, cómo hacerlo y qué desafíos tenemos. Entonces, eh, digamos, todos estos desafíos y el cómo está, mm, en el marco de lo que debe hacer las organizaciones sindicales o de cómo trabajarlo, en cuestión de la táctica o de la guía o de cómo debo desarrollar o desenvolver mi trabajo, al menos yo diría en un plazo de un año, es, por ejemplo, en el caso de ustedes, qué tipo de vías cogen de acuerdo a qué tipo de necesidad o solicitud, ¿cierto? Hoy, digamos que el principal la principal herramienta que tienen es la negociación. Creo que eso es lo particular, lo principal y donde deberían estar hoy los esfuerzos de la organización sindical, más, pues digamos que ante la necesidad, no sé, de una reforma a la entidad a la que ustedes pertenecen, digamos, no me atrevo a decir una problemática que requiera, digamos, una vía legislativa, pues posiblemente no va a pasar, ¿sí? Porque, digamos, hoy entró el Congreso, más o menos hace un mes también, hace un mes más o menos, entró el Congreso en una política de, digamos, no legislan nada fundamental. A eso le llamo yo como el congelamiento del Congreso. Hoy, en temas fundamentales del Congreso de la República, en lo personal creo que no va a pasar, ¿sí? Y, y pues todo lo vemos en las contradicciones de que está teniendo el Ejecutivo con el Legislativo, esas mismas tensiones y discusiones que se están dando también, digamos, en el marco de que hoy no hay una fuerza que tenga mayorías claras. Digamos que eso también hace parte digamos, de la dispersión política que se ha venido teniendo el país. Hoy, no sé, la derecha no está unida, la izquierda no tampoco, digamos, dentro de todo, incluso el pacto tiene sus fisuras, el centro, digamos, que tampoco se termina de organizar, ni el centro izquierda, ni la centro derecha. Entonces, digamos que en ese marco también de dispersión, nadie logra las mayorías. Y eso, digamos que en materia legislativa, en cuestión incluso digamos, de cómo pensarse organizativamente el sindicato, pues al menos desde una vía de incidencia, no sé, no veo posible, digamos, eh, desarrollo desde ese lado. Más, digamos que también en un contexto donde también está esta consulta popular, las maniobras o las movidas que le ha tocado hacer al gobierno nacional por este mismo congelamiento, lo que ha hecho es mejorar la favorabilidad del presidente. Y eso, pues, digamos que genera también un marco de polarización política también fuerte. Y esa polarización política se resolverá vía consulta popular o vía, digamos, electoral, ¿no? Esto es para, en el marco de lo que se viene y de lo que, digamos, de dónde se va a desenvolver o dónde se va a también tener de concretizar parte también de la agenda laboral, tiene que ver como con esta, digamos, con esta línea
como armoniosa, no de pasos que le estoy planteando de congelamiento, que lleva, digamos, a mejorar la favorabilidad para, digamos, desarrollar mayor polarización política y eso, digamos, que en ese contexto, digamos que una posible, digamos, reforma laboral o un posible desarrollo de la discusión o el debate en materia de avance de derechos, digamos, va a orbitar en esta, digamos, bajo esta situación, sin, digamos, eliminar o quitar de tajo las fuerzas, como las fuerzas externas que también están atravesando transversalmente la política colombiana. Pues los nombraba al inicio, los Estados Unidos es, no es de omitir eh, el chantaje arancelario. Digamos que eso puede afectar a algunos sectores de la economía. El, digamos, en esa lógica, digamos que también la ofensiva china en términos de tratar bien a los amigos de Estados Unidos que Estados Unidos está tratando mal. ¿Cierto? En toda, digamos, en esa ofensiva también, digamos, está, digamos, la tensión política y comercial económica está fuerte. Puede traer también cambios en el mundo del trabajo, sobre todo en la empleabilidad del país en algunos sectores, ya sea positivas o negativamente, pero digamos que esa tensión puede, digamos, afectar de una u otra manera al país. Y, digamos, esa estrategia de los Estados Unidos, en el marco del cambio, en ese cambio, pues también, digamos, trae consigo eh, todo lo que tiene que ver también con el cambio, o digamos, la tesis principal de cómo se está desarrollando el mundo multipolar digamos, con un capitalismo ya no tan neoliberal, digamos, como lo vendían las tesis de los expertos economistas austriacos, sino que, digamos, ya se está volviendo como una suerte de nuevo keynesianismo, si se puede decir así, no sé cómo llamar a esa categoría, por eso ya escucho un montón de categorías en cuestión, digamos, de la protección a la industria nacional, en este caso por Estados Unidos, ¿cierto? Que digamos es como la estrategia que están desenvolviendo de cómo volver a traer las empresas y las fábricas y los trabajadores a los Estados Unidos y pues, digamos, proteger la economía con aranceles para, digamos, fortalecer mucho más el dólar y la economía de ese país que, digamos, que es muy contradictorio en términos de lo que nos vendían hace 30 años, de libre mercado, de que los mercados se autorregulan y pues esa autorregulación a partir de la oferta y demanda eh, está hoy en signos de interrogación sobre, digamos, cómo se desenvuelve la economía. Y ese, digamos, este contexto para nosotros también va a ser muy relevante para, para que, digamos, de cómo se va a trabajar. Entonces, algunos elementos claves eh, bajo esas fuerzas, bajo ese contexto, y es que sigue vigente al menos unos puntos en términos de lo que se debe avanzar en materia laboral para que, digamos, el mundo del trabajo y el sindicalismo, digamos, también se siga desarrollando, ¿cierto? Mejorar la informalidad en el país. Ustedes, digamos que también en las entidades públicas se han dado un debate fuerte sobre la formalización, que hoy creo que está en los puntos de la mesa de la negociación estatal. Mantenemos índices muy desiguales en materia de informalidad. 6 de cada 10 trabajadores de este país están en la informalidad. Y los procesos de formalización son la salida, ¿cierto? En lo estatal, en lo, en algunos sectores, por ejemplo, los contratos sindicales en algunas perspectivas,
el, el que, digamos, la informalidad también en cuestión de la contratación en en algunos sectores informales también de la economía, que también digamos, hay mucha informalidad y empresa informal. O sea, si las empresas son informales, pues imagínense los trabajadores que trabajan en las empresas informales, que eso pues digamos que también hay un gran fenómeno ahí, ¿cierto? 9 de cada 10 empresas de este país son informales y son de no más de 15 empleados. Y eso pues digamos que también genera unas distorsiones en materia de la formalización, que hay que seguir avanzando. Los, digamos, la recuperación de los ingresos de los trabajadores, particularmente vamos, algunas reformas al decreto 789 del 2003, que ahí está todo lo que tiene que ver con la recuperación de horas extras, los recargos nocturnos, que digamos, en los estudios, o sea, no lo estoy inventando yo, digamos, los estudios incluso de gente de la política nacional, como su momento Alejandro Gaviria, que le hizo su estudio a este decreto, digamos, demostraba que este decreto solo eh, le generó más utilidades a a las empresas, pero digamos, no generó el empleo que se esperaba por el cambio de la jornada de trabajo y por la disminución de recarga de las horas extras y las nocturnas, etcétera. Eso digamos que no resuelve el problema. Entonces, digamos, en ese sentido, recuperar los ingresos de los trabajadores, que digamos el último dato que da el Ministerio de Trabajo era de que en estos 20 años un trabajador de salario mínimo ha perdido 44 millones de pesos con este decreto, que es, no sé, la cuota inicial de una casa, etcétera. Esto, digamos, mm, hace parte, digamos, importante de la agenda de los trabajadores, que también, digamos, se quitó todo lo que tuvo que ver con la indemnización por despido. Pues digamos que fortalecer también la inflexibilidad digamos, en el despido de los trabajadores también es muy importante. En el Estado, por ejemplo, digamos, la estabilidad es un poco más, está un poco más protegida, un poco más fuerte para los que ya están pues adentro y son de carrera que llaman. Y pero digamos que en el sector privado esto es la selva. Y en esa selva tenemos que tener mecanismos más fuertes en el marco de la indemnización de despido, digamos que asegura también que no solo la proyección social, sino que asegura la proyección en el empleo, la proyección en el ingreso, la proyección en el crédito, que digamos que eso también, a propósito de los debates económicos, uno de los factores, por ejemplo, de que el crédito de un país no se mueva también tiene que ver en cómo está su mal llamado mercado del trabajo. Y esto, digamos que también sería una medida interesante, importante, digamos, a seguir avanzando. La armonizar la ley con los estándares internacionales del trabajo, digamos que sigue siendo un estandarte. Hoy el país es se podría decir que es el de los pocos que fueron fundadores de la OIT, que ha ratificado o ha votado sí a todos los convenios que hoy existen, ¿cierto? De los 190 convenios que hoy tiene la OIT, Colombia le ha hecho sí a todos, ¿sí? Pero en su legislación solo ha ratificado alrededor de 65, ¿sí? Entonces, es el país que más ha votado sí a todos los convenios, es el que más, digamos, ha dicho ante la OIT que está de acuerdo con la implementación de los convenios internacionales, los ratifica, ratifica en Colombia, pero no los pone en marcha. Entonces, hace como una trampa, entonces internacionalmente se ve bonito, pero también es el país que menos implementa convenios internacionales del trabajo. Entonces, ahí hay unas tareas pendientes en términos de los convenios OIT que hay que mejorar. Los desafíos en la formalización del trabajo doméstico, de los trabajadores de plataformas digitales, digamos que eso también
más que trabajadores, eso se volvió pues una cuestión de oferta y demanda. Digamos, increíble el tema de las madres comunitarias, digamos, siguen siendo parte de la agenda. Los transportadores que son trabajadores de alguien, que son los que más viven y sufren todo el tema, incluso a veces de las salsas, etcétera. Eh, y es muy importante, digamos, mantener esa agenda, el tema de los migrantes, cómo se regularizan, eh, digamos, mejor, en mejores condiciones. Digamos, ahorita tienen unas medidas parciales, más, digamos, se puede profundizar mucho más. La transición justa en cuestión de, está llegando la inteligencia artificial, están llegando nuevas tecnologías, se está descarbonizando la economía y pues en todo ese tránsito y en todo ese cambio, los trabajadores no están siendo tenidos en cuenta y no se están perdiendo también empleos por temas de ese tipo de transiciones. Eso digamos que es un elemento a regular y a mirar. El enfoque, el cuidado, que digamos también está mandado a recoger, pues que son las mujeres las únicas exclusivamente tienen el cuidado de los hijos. Eso digamos que también hay que avanzar mucho en la legislación frente a este tema, ¿cierto? Por ejemplo, en las licencias de maternidad y paternidad, digamos que deben ser mucho más profundas. El tema de permisos escolares, que también hay que avanzar, digamos, en esa materia también en términos de garantías para que tanto el trabajador o trabajadora que tiene, digamos, sus hijos, pues, digamos, pueda tener también las mismas condiciones y, digamos, evitar y eliminar ese mal llamado techo, esos techos de cristal que, digamos, se le han impuesto a las mujeres por un tema también de exclusión de las mismas leyes. La contratación del SENA, bueno, los contratos de aprendizaje del SENA, digamos que también hace parte de ese paquete del decreto 181 del 2003. El contrato, pues, agropecuario es una necesidad, digamos, imperante en materia de formalización, particularmente algunos sectores económicos que hoy tienen, por ejemplo, tratados de libre comercio, que, pues, digamos, en lo que son los países de Europa, principalmente, eh, no se logra, digamos, ampliar mejor los mercados por el tipo de contratación, que es una contratación informal. Las garantías sindicales en cuestión de que, digamos, de dar mejores garantías a la huelga, mejorar los procesos de negociación colectiva, incluso ojalá regulando lo que tiene que ver con la negociación por rama en el sector privado. Ustedes viven la del público, el privado no tiene eso. Y digamos que en términos del contrato sindical, más que, digamos, eliminarlo, acabarlo, es desestimular los contratos que son, digamos, evidentemente mecanismos de tercerización. Digamos que eso también es una figura que hay que mirar con pinzas en cuestión, digamos, de cómo están haciendo la tercerización a partir de estas figuras. Quiero, digamos, de pronto son las reflexiones finales, si de pronto dejar unos par de minutos para de pronto una pregunta o una intervención. Y es que es necesario, digamos, de todas maneras, en el marco de ese repensar la economía, lo que está pasando hoy con el mundo, eso qué implicaciones tiene en la política de Estados Unidos, la política de guerra en la que se metió Europa, digamos, el fortalecimiento del grupo de Chancay, cómo, digamos, se está viendo el tema de la discusión de los BRICS y de los bloques económicos, qué significa esa reconfiguración que se está dando con Colombia, con la presidencia de la CELAC y de algunos países del progresismo en América Latina, eso, digamos, qué implicaciones va a tener y eso cómo va a afectar digamos, los temas laborales. Todo lo que yo les acabo de decir, todos estos temas de los elementos clave, hacían parte del proyecto de ley de reforma laboral que se hundió, pues que siguen vigentes. Eh, sí, la consulta popular
la oportunidad o no para, digamos, profundizar en estos temas que les acabo de plantear. Pues son muchas de las preguntas que, que salieron de la consulta popular son la agenda laboral y sindical hoy del país. Y si la movilización va a ser un instrumento como instrumento de la democracia, ¿sí? Independientemente si hay consulta o no, independientemente si se puede hacer incidencia o no, independientemente de si ustedes ante el director de la entidad pueden plantearle, digamos, mejoras o no en cuestión de bienestar, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras, siempre digamos que la movilización es un elemento determinante, digamos, para avanzar en en materia laboral. Hay un estudio, y con esto quiero terminar, un, un argentino, eh, profesor de doctorado de la Universidad de La Plata, hacía hace poco una investigación, vamos, que me pareció muy interesante sobre, o sea, el libro se llamaba Salarios Desiguales, y él hacía una valoración de cómo se da el capital y la acción sindical, ¿cierto? Cómo crece el capital y cómo es esta en la acción sindical. La conclusión principal de ese libro dice que los sindicatos que más se movilizaban en la Argentina, por ejemplo, son los sindicatos que mejores condiciones económicas, salariales y beneficios extralegales tienen, ¿cierto? Mientras que los que menos se movilizaron, digamos, están en, en, en un proceso, digamos, desigual en términos a los sindicatos que más se movilizan. Y yo creo que para eso es un secreto, ¿cierto? Uno ve el abuso, infracarbón, sindicatos que, digamos, son bravos, que uno llama, pues digamos que son también trabajadores que tienen muy buenas condiciones económicas y salariales. Solo digamos como elemento de reflexión final, digamos como apoyado en la teoría de este profesor argentino que se llama Facundo Barrera. Y bueno, pues no sé si de pronto haya alguna duda o pregunta sobre esta pequeña charla. Ahí perdonan el monólogo, pero digamos que eran como con mucho tema. Me parece que en una hora era necesario condensar de esa forma. Sí, claro, profe. Compañeros, compañeras, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, no veo ninguna manito levantada. Entonces, damos por terminada nuestra charla de hoy. Muchísimos agradecimientos al profesor Víctor, que nos ha acompañado. Entonces, bueno, creo que seguimos con ellos o con el profesor Perkey la próxima clase. Entonces, muchísimas gracias, doctor Víctor, y hasta una próxima charla. A Vale, ustedes, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. es con mucho gusto. Estén bien. A usted muchas gracias, profesor. Muy gentil por estar acá. Bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias.